Me llamo Daniel Jiménez y quisiera comentar diciendo que nunca creí en brujerías, maldiciones, ni nada de eso que llaman pactos con fuerzas oscuras, hasta que vi con mis propios ojos lo que le pasó a un primo llamado Ernesto. Él y yo crecimos casi como hermanos en el municipio de donde vivimos, un lugar en el cual abundan los chismes sobre gente que prospera de la noche a la mañana gracias a favores entre comillas, favores obtenidos de entidades misteriosas. Yo creo que se pueden dar una idea de qué zona del país de México estamos hablando. En el caso de Ernesto siempre pensé que su carácter era más bien decidido, una persona práctica que no se dejaba llevar por supersticiones. Sin embargo, la vida lo fue arrinconando económicamente, y sin que nadie lo notara al principio se metió en algo que, bueno, diré que ojalá nunca le hubiera tocado. Con el tiempo comprendí que ciertos rumores de la familia no eran meras habladurías. Heme aquí, varios meses después intentando dejar constancia de los hechos. Es doloroso recordar cada detalle, pero siento que debo contar esa historia para que no caigan en la misma trampa. Especialmente porque el final de Ernesto es una herida abierta a mi corazón. Pero bueno, empecemos desde un principio tal y como lo recuerdo. Aunque Ernesto y yo no vivíamos en la misma casa, nuestras familias siempre estuvieron unidas. Su padre, mi tío Raúl, falleció hace un par de años, dejándole a Ernesto una humilde vivienda de adobe, y sobre todo un cúmulo de deudas que superaban por mucho su capacidad de pago. La crisis de Raúl venía de un negocio de transporte que había quebrado, y lo había sumido en préstamos impagables. Ernesto tenía 24 años apenas. Siempre lo vi como alguien soñador pero con los pies en la tierra. Jamás pensé que podría meterse en cosas extrañas. Sin embargo, tras la muerte de su padre vivió en carne propia la persecución de los acreedores. Me lo dijo en varias ocasiones. Dani, no sé cómo salirme de esto. Me da vergüenza pedir ayuda, pero la verdad es que no le veo camino. Yo mismo no contaba con muchos ahorros, aunque ofrecí prestarle algo simbólico. Él lo rehusó con amabilidad, argumentando que no deseaba arrastrarme a su problema. También rechazó vender la casa, pues era el último recuerdo de la familia que tenía. Aún así noté que su desesperación crecía día con día. Recuerdo haberle encontrado una vez sentado en la banqueta con la mirada perdida. Mientras tanto el cobrador del banco se alejaba. Parecía que el mundo se le venía abajo. Fue poco después de ese suceso cuando las habladurías del pueblo comenzaron a resonar con más fuerza. Los Jiménez decían que estaban malditos, todos por culpa de un antepasado que habría hecho un trato con algo siniestro para volverse adinerado. De niño yo había escuchado a las tías susurrar que el tatarabuelo de Ernesto de pronto había tenido una súbita fortuna, pero que luego arrastró a la familia a catástrofes sucesivas. Ernesto, cuando escuchó esos rumores, solía reírse con amargura y murmurar que era pura invención. Ojalá hubiera seguido pensando eso siempre. Una tarde Ernesto me llamó con la voz excitada y nerviosa. Dani, vente para mi casa. Encontré algo que no sé cómo explicar. Al llegar me mostró una caja polvorienta que había encontrado en uno de los closets. Dentro habían papeles viejos, facturas vencidas, y lo más inquietante, un cuadernillo de cuero. Tenía algunos símbolos raros. Ernesto me señaló una página llena de grafías circulares acompañada por apuntes en castellano. En medio de esos escritos aparecían frases de advertencia. El pacto se sella con sangre. Se ofrece la ofrenda para recibir la gracia. Y al final de esos párrafos reconozco la firma de Raúl Jiménez, el padre de Ernesto. Lo confieso, un escalofrío me recorrió la columna. No soy un hombre extremadamente religioso ni supersticioso, pero la precisión de aquellos escritos mezcla rezos invertidos y referencias a un supuesto ente que provoca malestares. Ernesto me miró con ojos desorbitados y dijo: Mi papá participó en algo bastante raro, Dani. ¿Te imaginas qué es esto? Mi primera reacción fue decirle que tal vez Raúl investigaba historias antiguas de la familia y que aquello no tenía por qué ser cierto. Pero Ernesto no soltó el cuadernillo. Lo hojeó con la avidez de quien ve una salida. En la cara de mi primo se asomó la sombra de la tentación.
¿Y si esto? ¿Y si esto puede ayudarme a resolver mis deudas? Le repliqué asustado que no debería estar empezando a seguir esas instrucciones. Ernesto se encogió de hombros, pero su silencio me pareció más elocuente que cualquier respuesta. Durante las siguientes semanas empecé a notar un cambio en el comportamiento de Ernesto. Estaba más callado, esquivo. Su novia Marisol me comentó que a veces lo encontraba por las noches revisando el cuadernillo a la luz de un foco tenue, murmurando cosas para sí. Daniel, tu primo, no duerme bien. Lleva unas ojeras terribles y cada día está más irritable. Yo traté de hablar con él, pero me evadía diciéndome que todo estaba bien. Era poco convincente. Cuando insistí, su paciencia se esfumó. Me dijo que lo dejara en paz y que solo eran problemas de él. La dureza de su voz me pareció tan extraña que preferí retroceder. Mientras tanto, escuchaban en el pueblo que un cobrador había acudido a la casa de Ernesto y había salido con las manos vacías maldiciendo. La presión se volvía insoportable. No era de extrañar que mi primo estuviera buscando y considerando una solución extraña, pero de verdad llegaría al extremo de intentar un pacto, o lo que fuera que describían esos manuscritos. Quise creer que no lo iba a hacer, pero algo curioso empezó a reportarse. Vecinos que pasaban de noche frente a la casa juraban escuchar sonidos extraños, como de pasos dentro, aunque las luces estaban apagadas o vieron sombras moviéndose por las ventanas. Uno de ellos me dijo que escuchó una risa seca en la madrugada y que le pareció ver una figura de un hombre alto en el corredor, aunque Ernesto en ese momento vivía solo. La atmósfera que rodeaba a mi primo se tornó tensa y agobiante. Visité la casa un par de ocasiones y percibí algo raro, corrientes de aire heladas en las habitaciones cerradas, objetos como jarrones o fotografías que cambiaban de sitio sin explicación. Supe que no era mi imaginación cuando Marisol me confesó que también sentía la casa cargada de una energía opresora. Una noche de luna menguante me atreví a ir a su casa para intentar convencerlo de buscar ayuda financiera, o que vendiera la propiedad para pagar la deuda. Al llegar lo hallé en la sala rodeado de velas oscuras. Había un olor a cera quemada y algo agrio invadía el ambiente. Lo vi sostener una hoja manchada con lo que parecía ser sangre. Ernesto, ¿qué demonios estás haciendo? Exclamé con genuino horror. Mi primo giró la cabeza y me miró con ojos febriles. Me callé al ver un cuchillo con rastros de sangre en su mano derecha. Sin responder directamente señaló un símbolo pintado en el piso con trazos precisos. Era un círculo con caracteres que me recordaban a lo que había en el cuadernillo. Mi primo habló con un susurro. Estoy intentándolo, Dani. No te imaginas cuán desesperado estoy. Si esto no funciona, lo voy a perder todo. Su voz sonaba como la de otra persona, no la de Ernesto que conocía. Sentí un impulso de quitárselo todo de las manos y sacudirlo para que entrara en razón, pero la escena me dejó paralizado. La vela que ardía en el suelo parecía tener una llama amarillenta que bailaba de forma antinatural. Él se sentó de rodillas y empezó a recitar frases del cuadernillo. Mencionaba el nombre de algo. Quería interrumpirlo, pero mis piernas no me respondían. Entonces noté que Ernesto se hacía un corte leve en el antebrazo, dejando gotear su sangre en una tela blanca. La imagen me revolvió el estómago. Después de un par de minutos eternos, cerré el ritual apagando la vela de un soplo. Se levantó tambaleante y solo alcanzó a susurrarme: por favor, no se lo digas a nadie. Déjame seguir porque ya no hay vuelta atrás. Fue la primera vez que presencié directamente el horror de la brujería. Un escalofrío me recorrió y no supe qué contestarle. Solo me marché en silencio con el corazón palpitando como un loco. 2 días después de aquella cena empezaron a ocurrir cosas milagrosas para Ernesto. En primer lugar, una de las deudas más grandes fue transferida a otra entidad, y terminaron reduciéndola a la mitad. Al día siguiente recibió una oferta para vender un pedacito de terreno a un precio mucho más alto de lo que valía. También pudo saldar así varios préstamos. No podía creerlo. Gente que antes lo rechazaba ahora estaba dispuesta a hacer tratos con él. Yo, por supuesto que me alarmé.
De veras estaba cumpliendo ese supuesto pacto. Ernesto parecía entusiasmado, aunque no del todo tranquilo, me confesó. Dani, esto está dando frutos, pero a ratos tengo pesadillas. Veo una silueta oscura en mis sueños que me habla, que me dice que no olvide parte del trato. Noté que su mano temblaba cuando me lo contaba. Aún así la promesa de salir de las deudas lo me alentonaba. Comenzó a comprar algunas cosas como una pequeña furgoneta para iniciar un negocio de reparto local. Podía verse un rayo de euforia en su mirada. Tal vez no sea tan malo, me dijo. Solo exige constancia en ciertos rituales, algunos sacrificios personales, pero no le haré daño a nadie, ¿cierto? Mientras Ernesto prosperaba entre comillas, su relación con Marisol se deterioraba. Ella le cuestionaba de dónde salía tanto dinero. Temía que estuviera metida en algo turbio como narcotráfico o robo. Ernesto le respondía con evasivas y a veces la insultaba por presionarlo. Ya no se veían tanto y cuando lo hacía Marisol lloraba de impotencia. Así que terminó por buscarme y pedir que hablara con él. Daniel, ayuda a tu primo, por favor. Está actuando de manera rara y no es como el hombre que conocí. Pero, ¿qué podía hacer yo si cada vez que intentaba razonar con él Ernesto se ponía agresivo o me sacaba de su casa? Mi mayor temor era que la brujería fuera real y que algo lo estuviera consumiendo por dentro. Aunque Ernesto estaba pagando sus deudas y ganando dinero, también noté que su salud mental estaba perdiéndose. Me llamó a medianoche una vez con la voz entrecortada. Dani, siento pasos en mi habitación. Cuando prendo la luz no hay nadie. Escucho un murmullo que repite mi nombre en la oscuridad. No soporto más. Lo encontré en su sala con la mirada perdida y unas profundas ojeras. La casa apestaba a velas consumidas y en el pasillo había un rastro de cenizas formando símbolos. Al preguntarle qué era aquello, Ernesto se pasó la mano por el cabello y me respondió con angustia. He hecho más rituales, pero parece que cada vez me pide algo nuevo. Hablé con esa cosa o lo que sea en sueños. Me dijo que no se conforma solo con mi devoción. Me exige entregar algo de mi esencia o arriesgar a mis seres queridos. Esa última frase me heló la sangre. Le rogué que parara, que rompiera ese pacto, si es que podía hacerlo. Ernesto bajó la cabeza murmurando. No sé cómo se deshace, y temo que si lo intento me va a ir peor. Mi padre tal vez lo intentó y así fue que murió, ¿no? Los sucesos sobrenaturales se volvieron cada vez más claros. Algunos vecinos afirmaban haber visto luces rojas parpadeando dentro de la casa de Ernesto, o escuchaban risas guturales en la madrugada. Marisol me contó que al llegar a casa un ventarrón la arrojó contra la pared, como si la vivienda misma la estuviera rechazando. Una de las escenas más impactantes pasó la segunda semana de agosto cuando yo por desesperación insistí en quedarme a dormir en la casa de Ernesto, para ver si podía contener su tormento. Llevé una bolsa de dormir y me instalé en la sala. Como a eso de la medianoche sentí una vibración en el aire, como si se estuviera cargando de electricidad estática. Me desperté y vi a mi primo avanzando en trance con la vista perdida y un cuchillo en la mano. Sin previo aviso se hizo un corte en la palma y dejó gotear su sangre sobre un viejo relicario familiar que era el tesoro de nuestra abuela. La luz de la lámpara parpadeó y juro que vi una sombra alta con cuernos, o una especie de protuberancia en la cabeza parada detrás de Ernesto. Quise gritar y moverme, pero mi cuerpo se hallaba paralizado. Tenía un terror atroz, y esta sombra se inclinó casi tocando la herida de Ernesto y luego se difuminó. Cuando todo terminó, corrí hacia mi primo, quien se tambaleaba a punto de desmayarse. Lo recosté en el sofá y traté de contener la hemorragia de su mano. Él musitó con una voz quebrada. Necesito demostrarle mi lealtad. Fue la última vez que permanecí en esa casa durante la noche. Al día siguiente me invadió un temor tan grande que preferí retirarme al anochecer. Estaba temeroso de volver a enfrentar aquella presencia. Pasado un mes, Ernesto había logrado cancelar casi todas las deudas y su negocio de reparto florecía de forma casi milagrosa. Pero no era feliz. En su rostro se reflejaba la tensión y el cansancio extremo.
Los fenómenos paranormales se intensificaban y la entidad o lo que fuera le enviaba constantes mensajes a través de sueños y visiones. Me dijo con la voz temblorosa: Dani, no estoy seguro de querer seguir con esto. Presiento que la cosa va a arremeter contra Marisol o contra ti. No quiero que nadie salga lastimado. Averiguamos preguntando a viejos del pueblo si alguien conocía un método para romper un pacto. Uno de ellos, apodado Don Julián, nos confesó reconocer rezos y ceremonias contrarias, pero advirtió que el precio para romper un pacto es mayor del pago de sellarlo. Ernesto, sin ver otra salida, aceptó intentarlo. Don Julián nos llevó a un cruce de caminos apartado a las afueras. Ahí Ernesto había hecho parte de su ritual inicial. Una noche sin luna fuimos con el corazón en la mano. Don Julián trazó un círculo con sal, ordenando a Ernesto que colocara allí los objetos con los que había sellado su pacto. Mi primo depositó la pequeña furgoneta. Bueno, no la depositó entera, pero simbólicamente dejó las llaves y papeles, su reliquia familiar y parte del dinero recién obtenido. Mientras don Julián rezaba salmos al derecho, Ernesto recitaba palabras de renuncia, suplicando que la entidad finalmente lo liberara. De pronto un viento frío se levantó y una sombra enorme cubrió el cruce de caminos. El rechinar de las ramas me puso la piel de gallina. Sentí un murmullo gutural como una carcajada que provenía del viento mismo. No lo soltaré. Él me pertenece. Por un instante pensé que la tierra temblaba bajo nuestros pies. Vimos la furgoneta arrancarse sola y chocar contra un árbol estrellándose con violencia. Ernesto gritó de espanto y dolor entendiendo que su próspera fortuna se estaba desmoronando ante sus ojos. Don Julián continuó con sus plegarias hasta que el viento amainó y la sombra se disipó. Creímos que con ese acto de contrición y renuncia el pacto quedaría anulado, pero la expresión de Ernesto al volver al pueblo era la de un hombre condenado. Tenía un temor residual. Estaba lleno de temor. Tras aquel ritual inverso, la bonanza económica de Ernesto se esfumó con la misma rapidez con la cual había llegado. Unos acreedores reactivaron viejas demandas, y su negocio de reparto se vino abajo por falta de clientes. Parecía que todo lo que había conseguido se le escapaba de las manos. Ernesto lo aceptó como un precio por su liberación. Esperábamos que al menos lo sobrenatural parara. Sin embargo, una semana después de ese intento de ruptura, mi primo desapareció. Simplemente no estaba en su casa. Marisol había ido a buscarlo y solo encontró la puerta abierta con la sala revuelta. Sus velas y símbolos también habían desaparecido, al igual que el famoso cuadernillo de cuero. Lo buscamos por todas partes, hicimos denuncias, preguntamos en poblaciones cercanas. Nadie lo vio partir. Don Julián supuso que tal vez la entidad se había cobrado un precio final. Otros pensaron que mi primo en un arrebato de culpa o locura se marchó sin avisarle a nadie. Pero la casa quedó con un extraño rastro. En el muro del pasillo había un círculo pintado con un color negruzco y un reguero de ceniza en el suelo como si hubieran quemado algo. Lo más escalofriante para mí fue encontrar sobre la mesa de la cocina un pedazo de tela blanca con manchas de sangre, junto a un breve escrito con la letra temblorosa de Ernesto. Perdóneme, creí poder salir de esto sin perderlo todo. Ahora comprendo que no hay huida. No me busquen. Después de leer esas líneas sentí que me congelaba el corazón. Ernesto jamás había sido un cobarde. Si dejó ese mensaje imagino que sintió pánico por algo inminente. Pasaron días, luego semanas sin noticias de mi primo. Organizamos batidas, la policía investigó sin gran empeño pues no había indicios de secuestro. Algunos vecinos aseguraban que las madrugadas aún veían sombras moviéndose en la casa vacía. Otros decían que Ernesto siguió la voz de un demonio hasta perderse en el monte. De la familia me quedé como el principal testigo de su proceso final. Marisol cayó en depresión culpándose de que no pudo hacer nada para salvarlo. Y así, sin un adiós claro, Ernesto se desvaneció. Sentí un vacío enorme como si mi propio hermano hubiera muerto, sin dejar un cuerpo que velar. Muchas noches lo soñé que me estaba hablando diciéndome que estaba atrapado, que no debía haberlo hecho. Pero al despertar solo encontraba el silencio.
Ya ha pasado bastante tiempo desde la desaparición de mi primo. Cada tanto todavía me pregunto si hay algo nuevo o alguna pista, pero la respuesta es siempre la misma. Nada. Ni una señal de vida, ni un cadáver. Marisol ha intentado rehacer su vida, aunque lleva en su rostro la cicatriz del dolor. Me quedo con la imagen de Ernesto en ese ritual inverso, con la furgoneta estrellándose sola y los símbolos ardiendo en medio del cruce de caminos. Él logró romper el pacto, eso creíamos, pero quizás el costo fue que la entidad lo reclamara para sí. Quién sabe para qué plano o con qué fin. Y he reflexionado a lo largo de las palabras de advertencias que me gustaría dejar a otros. Amigos, no hay fortuna fácil que venga de tratos oscuros, sin que se pague un precio descomunal. Mi primo Ernesto lo aprendió con su propia vida. Pienso en él cada día esperando inútilmente que aparezca por la puerta con una sonrisa y me diga que todo fue mal sueño. Pero la realidad aplasta esa esperanza. Por mi parte he renunciado a creer que volveré a ver a mi primo en esta tierra. Aún así conservo un atismo de fe, sobre todo que su alma encuentre la paz que no pudo tener en este mundo. Y ojalá este testimonio sirva para quien se vea tentado por rituales de brujería o pactos con fuerzas ajenas a nuestra comprensión. No te dejes cegar por la promesa de riquezas. Recuerda esta historia, la historia de mi primo, quien al final desapareció tragado por la misma sombra que le ofreció una salida aparente de sus deudas. Confíen en mi advertencia, porque podría pasarle lo mismo que a Ernesto. Un día, sin previo aviso, desaparecieron sus deudas, y con ellas él mismo.